Hola a todos y bienvenidos a este episodio de WhatsApp. Hola, profesor Walter. Hola, Martín. ¿Cómo estás? No me preguntes. Sí, lo hice muy bien. Corremos como gallinas sin cabeza, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Invitados muy especiales. ¿Te gustaría presentarle porque llevas mucho tiempo trabajando con él? Bueno, conozco a Shabazz desde hace mucho tiempo y estoy muy feliz de hablar con Shabazz. Él tiene un testimonio sorprendente, la gente debería escuchar. Tiene una gran cantidad de conocimientos, es muy activo en su trabajo y está en contacto con el mundo islámico y es un privilegio hablar con él. Hola Shabazz, bienvenido Shabazz. Hola Walter, hola hermano Martín. Es un placer estar con ustedes dos. Por otro lado, tenemos un trasfondo enriquecedor que podría orientar maravillosamente nuestra discusión. Sin embargo, antes de sumergirnos en los detalles, sugiero que iniciemos este diálogo con una oración reflexiva. Bien, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos tener esta discusión. Realmente es importante, pero no parece algo sencillo, de ninguna manera. Pregúntale a eso. Estar con nosotros, con el Espíritu Santo, guiándonos a través de las dificultades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un tema muy controvertido porque hay tantos puntos de vista sobre este tema y creo que es un buen momento para poner algunas cosas sobre la mesa y ver dónde estamos exactamente sobre este tema y si es relevante para los tiempos en los que vivimos. Así que gracias señores por invitarme. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy para discutir este tema muy importante, algo que me preocupa mucho porque yo mismo he dejado el Islam y me he convertido al cristianismo. Samantha, administrador, es cristiana y ahora no sé, décadas. Doy las gracias a Dios por permitirme a mi familia y a mí reconocer esta maravillosa verdad. Siento un gran amor por las personas de la comunidad islámica. Yo vengo de ella y mi deseo es llevarles el evangelio, pero esto ya es mucha conversación denominacional, no solo en nuestra iglesia, sino también en otras denominaciones. En cuanto al Islam, ¿es el Islam la misma religión? Al menos el Dios del Islam y el Dios de los cristianos son el mismo Dios. ¿Hay algún paralelo entre el cristianismo y el Islam, en particular entre el cristianismo y el Islam? ¿Quién es Alá? ¿Es Él también conocido como el Dios que se menciona en la Biblia? ¿Podemos confiar en Él? ¿Sus enseñanzas coinciden con las doctrinas que encontramos en la Biblia? No quiero desviarme del tema, no quiero pasar demasiado rápido a algunas cosas, pero estas son preguntas que necesitan ser respondidas. Cuando viajo por diferentes lugares, muchas personas, los adventistas, vienen a preguntarme: hola, Pastor Shabazz, por favor díganos qué piensas de las doctrinas que se enseñan ahora, o qué piensas de Alá, ¿es Él el Dios que adoramos? Así que donde quiera que vaya, todos están haciendo esta pregunta. Si voy a ninguna parte, no fallaré. Así que esto es algo que deberíamos realmente abrir y llamar la atención de la gente ahora mismo. Así que ya no tenemos aguas turbias, sino que entendemos claramente lo que es la verdad y separamos la verdad del error. Absolutamente. Es maravilloso que estés abordando estos temas tan interesantes, Shabazz. Aunque no tengo su mismo vínculo directo con el Islam, ya que usted proviene de esa tradición, he tenido muchas experiencias relacionadas con personas musulmanas. Cuando era profesor en la universidad, mis estudiantes, algunos de ellos eran islámicos. Hay un gran grupo de estudiantes islámicos en nuestra universidad. Siempre disfruto colaborar con ellos porque percibo su dedicación profunda hacia sus creencias.
Ellos suelen pensar que el cristianismo es superficial en cierto grado, porque, como se sabe, hay una falta de normas estrictas que definan todas las prácticas. Siempre expresan asombro al descubrir mi trasfondo adventista y el hecho de que sigo estándares particulares que ellos reconocen como valiosos y diferentes entre mi grupo. En el tema de la creación y la evolución, ellos son muy procreativos y por lo tanto a menudo son muy procreativos. Los encuentro muy sinceros. Siempre he estado ansioso por contactarlos. Así que tengo la misma opinión. Pero en nuestra discusión compararemos 2 preguntas y 22 ejemplos y 2 documentos. Uno es la Biblia y el otro es el Corán. ¿Pueden realmente reconciliarse? ¿Son historias similares desde perspectivas distintas o algo completamente diferente? Sí, claro, por eso yo mismo no siempre soy un cristiano adventista de un 7 día. Soy ateo, soy místico, soy católico. Mientras estaba buscando, estudié las religiones orientales, estudié el hinduismo y leí el Corán con mucha seriedad como leía la Biblia. Así que estoy familiarizado con el Corán y sus escritos. Sí, creo que podemos mantener un debate fructífero sobre este tema. Ya sabes, lo que me sorprendió es que de alguna manera, porque Ismael era el hijo de Abraham y por lo tanto debido a esta relación y la relación de Ismael con los niños orientales, especialmente en referencia a los árabes, de repente el Islam ahora es una religión básicamente cultivada o presentada como una religión divinamente autorizada. Esto tiene que ver con el cristianismo. Correcto, sí. Entonces, debido a la conexión de Abraham, de repente hubo 3 grupos. Hay cristianos, judíos y musulmanes a los que se les conoce la fe abrahámica. Se trata de una cuestión importante. Sabes, Walter, hace muchos años, cuando estaba trabajando en Amazing Discovery, en un video hecho por ese canal, el imam respondió una introducción especial a mi pregunta sobre quién es Alá, y el imam estuvo de acuerdo conmigo. Dijo en la sección de comentarios de ese canal, yo estoy totalmente de acuerdo con el orador. El Dios cristiano y el Dios islámico son 2 dioses diferentes. Ahora él quiere decir que es realmente perjudicial para nosotros, pero igualmente útil para él. Él está completamente en lo cierto y yo también lo creo firmemente. Los dioses del Islam son 2 dioses esencialmente distintos, totalmente diferentes. No podemos vincularlos. Simplemente tienen personalidades diferentes. Sí. Entonces, si empiezo a investigar, sería interesante comparar la Biblia con el Corán, por ejemplo, para obtener una comprensión más profunda e integral. La Biblia representa un registro histórico. Contiene una gran cantidad de historia que ha sido confirmada por un gran número de arqueólogos. Ya sabes, la arqueología es una ciencia muy joven, básicamente realmente comenzó alrededor de 1844, cuando fue posible traducir algunas escrituras cuneiformes y descifrar jeroglíficos, etc. Así que la Biblia ha sido atacada muchas veces a lo largo de la historia, pero se ha confirmado que las excavaciones en curso en el Medio Oriente son sorprendentes en este nivel. Por otro lado,
como he leído, el Corán no es realmente un documento histórico. Algunas historias son distintas, o si se compara con la Biblia, o si puedo decirlo así, una u otra definitivamente está fuera de sincronía. Además de todo esto, la Biblia puede considerarse un extenso libro de salvación y un recurso profético que explora temas espirituales. Mientras tanto, el Corán detalla sucesos específicos y se enfoca en narrar la conexión entre Alá y su pueblo, describiendo aspectos profundamente religiosos. Pero no es un libro de profecía, porque la Biblia es un libro de profecía con profecías muy diferentes, líneas de tiempo muy diferentes. Estas profecías afectaron no solo a los reinos y poderes que surgirán en esta tierra, sino también a aquellos que desempeñarán un papel prominente en la historia de la humanidad, conduciendo finalmente al establecimiento del reino de Dios. El Corán y la Biblia tienen diferencias significativas sobre los personajes principales. El personaje central en la Biblia es el Mesías, y usted ha leído las profecías de Daniel. Hay profecías muy precisas, como los capítulos 8 y 9 de Daniel, que te dicen el año exacto en que nació el Mesías, cuál era su misión. Entonces ustedes lo toman en el Nuevo Testamento, donde Cristo cumple cada profecía. Son profecías detalladas con cronogramas y eventos específicos. También habla de la transición de Israel, Israel literal a Israel espiritual. Todo gira en torno a este Mesías que es identificado en el Nuevo Testamento como Jesucristo. El mayor problema para el Islam, o en comparación con el Islam, es que este Mesías es sagrado. Así que Jesucristo es descrito en las Escrituras como el Santo Mesías, y Juan lo hace muy claro. El comienzo es la palabra está con Dios, la palabra es Dios, Él es el creador, el que dice que todas las cosas existen, y el Islam solo lo reconoce como profeta. Hay ciertas fuerzas representadas en los libros de Daniel y Apocalipsis que hablan de un cristianismo distorsionado, que mostrará al mundo una imagen falsa de lo que Pablo llama la caída, y otra fuerza aparecerá como una fuerza cristiana. Los reformadores lo llamaron el anticristo y se identificaron con el sistema papal. No hay narrativas detalladas ni profecías específicas claras mencionadas en el Corán, ni un orden cronológico destacado. Jesús es mencionado en el Corán y se trata de personas en el contexto teológico. Su madre es muy prominente en el Corán. De hecho, su madre fue elevada en el Corán a la posición de la mujer más alta del cielo. Así que tenemos algunas similitudes y algunas preguntas, pero Jesús solo es considerado como un profeta y un solo Dios, que es, según el Corán, Alá. De hecho, es un insulto elevar a Jesús a la condición de Dios, incluso hacerle sacrificar su vida por el pecado. Es un insulto a Alá, porque Él no necesita tal conspiración para salvar a la humanidad. Puede hacerlo por decreto. Así que hay una diferencia muy obvia de mi investigación sobre este tema. El Corán es teológicamente muy similar, o los atributos de Alá son teológicamente muy similares al sistema católico romano.
Es un eco de algunos principios del catolicismo romano. De este modo existe alguna conexión conceptual entre ciertas interpretaciones del cristianismo y las enseñanzas del Corán. Aunque surge la pregunta, ¿el Dios representado en el catolicismo romano y el de la Biblia realmente son el mismo? Aquí tenemos una conexión porque la gente allí quiere el mismo Dios. Alá es en realidad simplemente otro nombre para el mismo Dios que tenemos en el cristianismo. No, Él tiene los mismos atributos que la representación católica de Dios, pero ninguno de los atributos representados en la Biblia. Si exploramos coincidencias o similitudes, tal vez podrían surgir explicaciones. Tu opinión sería de gran valor para ampliar el entendimiento. En primer lugar, el Corán niega la expiación. La Iglesia Católica niega la expiación. La Iglesia Católica enseña que Cristo nunca murió por ti. Él trae sacrificios perfectos a través de la obediencia, pero no para ustedes. En el catolicismo tienes que pagar por tus pecados porque tienes que ir a un lugar llamado purgatorio donde tienes que pagar por tus pecados. Por lo tanto, Cristo en el catolicismo no es un pecador. Él no es quien enfrenta el castigo por el pecado. El salario del pecado es su propia muerte. No, Él es obediente hasta la muerte, pero nunca soportó el castigo del pecado. En el catolicismo y también en el Islam se dice que no hay expiación, lo que es simplemente una doctrina similar a la del catolicismo. Esta es una doctrina central cuando se trata de temas como la María. El Corán eleva a María por encima de todas las otras mujeres del Corán, incluso la eleva por encima de Fátima. Y entonces tienes todas estas conexiones, ¿no? La Iglesia Católica tiene un lugar llamado Fátima y María es el punto clave. He estado en Oriente Medio, donde hay lugares sagrados, donde los peregrinos islámicos vienen a expresar sus deseos a María. Así que es muy similar a lo que tenemos en el catolicismo. Así que no hay expiación. Otra cosa es que Jesús es simplemente un profeta en el Corán, al igual que Mahoma es un profeta en el Corán. Para el catolicismo, Jesús es básicamente una creación, ya que según la doctrina fue creado por el Padre. Así que esto lo hace un ser creado. Así que eso lo pondría en el mismo nivel que los demás. Puede ser un profeta, pero no puede ser lo que la Biblia dice que es. Así que en mi caso, el Dios del Islam es el mismo, o digamos de esta manera, un Dios con los mismos atributos que el catolicismo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Tú también lo ves así? Por supuesto y totalmente de acuerdo contigo. Esta es la similitud entre el Islam y el catolicismo. No estoy refiriéndome únicamente a lo que se muestra semanalmente en la Iglesia Católica. Estamos hablando de un vínculo fundamental entre el catolicismo y el Islam que es innegable. Ahí está, no puedes separar los dos. El Dios del Islam, quiero decir, en el Corán, niega que tenga un hijo. Incluso pregunta a Jesús, dice Jesús. Lo curioso es que cada vez que se menciona a Jesús en el Corán, el título sigue a su nombre. Jesús, el Hijo de María siempre se enfatiza porque el propósito del Islam, creo. No solo es un impedimento para el desarrollo del cristianismo en Oriente, sino también una negación de la filiación de Jesús con el Padre.
Es por eso que en la Biblia Jesús es mencionado como el Hijo de Dios en al menos un versículo en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero en el Corán Él siempre es el Hijo de María. Tienes razón, el mes pasado en Teherán, Irán, acaba de abrir una estación de metro, una nueva estación de metro frente a la iglesia católica más grande de Teherán. Hay una estación dedicada a María. Su imagen está en la estación de metro, una gran imagen hermosa. Esta es una de las estaciones de metro más hermosas que probablemente hayas visitado jamás. No muy lejos de la Torre Milad en Teherán hay una estatua muy grande de María que ha sido dedicada. Ahora es un país islámico, no hay problema en erigir estatuas de María, incluso dedicar estaciones de metro y otras cosas a María, pero nunca Jesús y María. María simplemente es visto como algo más que un respeto ordinario. Así que en el Islam el papel de María es muy relevante. Por eso considero que el Islam se utiliza estratégicamente. Déjenme ampliar un poco más sobre esto. Creo que el catolicismo está utilizando los acontecimientos actuales en el Islam como cebo para desviar la atención de lo que la Iglesia Católica está haciendo y mirar desde el otro lado, mientras que la Iglesia Católica está plantando, construyendo y creando su imperio y llevando al mundo a la toma final que planean. Y ya están bien, de todos modos, ya están ahí. Entonces sí, es interesante, aprecio lo que dices porque estoy totalmente 100% de acuerdo contigo. Bueno, hay algunas cuestiones centrales muy importantes que la gente también debería entender. Una cuestión fundamental que requiere un plan de salvación primero es que el salario del pecado es la muerte inevitable. La Biblia dice a Adán y Eva que el día que comeréis de él será el día que moriréis. En otras palabras, la muerte seguirá. Ahora, una vez más, la doctrina de la inmortalidad del alma se ha convertido en una doctrina católica romana e incluso se ha transferido a otras denominaciones cristianas y a la mayoría de las denominaciones cristianas, la gran mayoría de las cuales creen en la inmortalidad del alma. Y así rechazan la primera declaración de la Biblia de que usted es mortal, porque la Biblia dice que solo Dios es inmortal, y que la vida está condicionada a la obediencia. Si tienes vida eterna, ¿qué pasará con aquellos que desobedecen a Dios? Ellos fueron al infierno, donde sufrieron el tormento eterno. Esta es la doctrina central de la Iglesia Católica. Si eres salvo, primero debes ir al purgatorio para ser purificado, porque debes asumir la responsabilidad por tus pecados. ¿Cómo sería el cielo si hubieras ido al cielo? Bueno, normalmente hay una descripción utópica, mientras que la Biblia da una imagen completamente diferente. Sí, este es un lugar donde estarás con Dios, pero no en algún tipo de utopía, donde serás mimado y recibirás muchas damas para cuidar de tus necesidades y todos estos problemas. Esta creencia de utopía celestial y condenación eterna en el infierno es una doctrina promovida por la Iglesia Católica Romana, también compartida por el Islam. Pero las enseñanzas islámicas sobre el infierno son tan descriptivas en el Corán, mientras que en la Biblia tienes que mirar los tipos, las sombras y las referencias cruzadas para entender qué es y de qué se trata. Este infierno es la tumba y el otro infierno es Viena, donde el fuego de la purificación destruye a los malvados y los hace dejar de existir. Y en el Islam estás en este infierno ardiente, tu piel se quema
y recibes una nueva cada día para que puedas sentir el sufrimiento y el dolor una y otra vez. Así que esto nos recuerda la mayor parte del infierno de Dante. Sí, así es, Martín Weber. Solo quería preguntarte, ahora que mencionaste esto, parece que todo esto en realidad suena mucho mitológico, como la mitología egipcia y todas las otras religiones paganas. La antigua filosofía griega y sus debates profundos sobre estas cuestiones. Así que es un punto de vista totalmente sinónimo porque esto también está presente en el catolicismo. Dios no es un monstruo que te atormentará eternamente por una corta vida en la tierra, según las enseñanzas bíblicas. El paraíso es un lugar de actividad. La Biblia le dice que ustedes plantarán, ustedes cuidarán las granjas, cultivarán jardines, cultivarán frutas, ustedes construirán casas, ustedes se comunicarán con Dios en las ciudades. Es una vida activa. En el Corán, en contraste, el paraíso se presenta como un lugar de descanso en sofás, donde se es servido, mostrando una visión distinta. Lo más fundamental que mencionaste, Chavaz, es que según el Corán, Alá no tiene descendencia. Entonces, si él no tuvo un hijo, ¿podría ser el mismo Dios que el Dios de la Biblia? Esta es una pregunta de $1 millón. De verdad, esta pregunta no valía $1 millón hasta que algunos teólogos cristianos decidieron darle significado y debido a ellos comenzaron a enseñar que Alá y el Dios que nosotros los cristianos adoramos son el mismo Dios. En la Biblia hay un capítulo importante que también aborda esto de manera específica. Lo que he mencionado es que cuando Alá le preguntó a Jesús, dijo que Jesús era el hijo de María, enseñaste a los cristianos que eres igual a Alá, que eres mi hijo. Jesús dijo que Alá es el más beneficioso. Fue una mentira y el cielo tembló inmediatamente, tanto que el mismo versículo colocó la Biblia completamente en otro lugar en comparación con el Corán. El Jesús presentado en el Corán difiere del Jesús bíblico, quien nunca negó su relación filial con el Padre, como se detalla en las escrituras cristianas. El Dios del Corán no es el antiguo mencionado en Daniel 7, porque el Dios del Corán dice que Él no tiene hijos. En tiempos antiguos, la Biblia narra que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó claramente la voz que dijo, «Este es mi Hijo, en Él estoy y me regocijo». Entonces más tarde en el monte de la transfiguración, más tarde también Jesús fue mencionado de nuevo por el Padre, «Este es mi Hijo», escuchándolo y obedeciéndolo. Por ende, es vital que cada cristiano tome una decisión al respecto, ya que la falta de claridad en el ámbito cristiano sobre el Islam merece ser resuelta. Los musulmanes expresan sin problema que existen claras diferencias entre ellos y los cristianos. Pero como cristianos solemos afirmar nuestra igualdad. Tenemos mucho en común. Tienen información de salud, tenemos un mensaje de salud, su Dios, su Dios y nosotros adoramos al mismo Dios. Su padre era Abraham, nuestro padre fue y es Abraham. Ese es todo como un caos de ruido. Creo que es hora. Quiero decir, he estado trabajando 26 años. Desde el año 2000 he estado tratando de enseñar a mis hermanos y hermanas, oye, ya saben, no lo hice como una misión, porque mi misión es salvar, hacer que la gente conozca a Jesucristo. Pero, estoy al margen tanto como pude, tratando de aclarar las cosas, porque yo estoy realmente cansado de ver a la gente de nuestra secta simplemente vender por completo.
A veces no venden porque quieren vender, sino porque están engañados o se comprometen porque quieren engañar a otros. Este es el punto clave. Usted menciona que tanto nosotros como ellos contamos con información sanitaria relevante. Permítame hacer un breve comentario sobre ello. Sí, tenemos un mensaje saludable que se basa en lo que usted lee en Levíticos y en la historia de los israelitas, donde Dios cambió su dieta durante 40 años de caminata en el desierto. Incluso trató de hacerles comer una dieta más saludable, por ejemplo, sin carne, pero ellos se opusieron. Establecen muy claramente qué tipo de alimentos de carne se pueden comer. Estos son alimentos limpios y sucios. La lista en Levíticos es bastante exhaustiva y como científico me interesa mucho. Básicamente, si se puede simplificar esto a lo básico, los organismos impuros son aquellos que acumulan más toxinas, ya sea debido a su estilo de vida o debido a la acumulación de carnívoros, etc. Por ejemplo, todos los carnívoros son declarados inmundos y hay otros problemas como los animales cobre homosexuales que comen sus propios excrementos, etc. Y la lista es muy precisa. En comparación, la lista en el Corán es mucho más restringida. Los cerdos son declarados como animales impuros en el Corán, pero los animales impuros en la Biblia, como los animales del mar, por ejemplo, no estoy hablando de peces con aletas y escamas, ahora estoy hablando de otros reptiles espeluznantes como los moluscos y todas estas criaturas. Ellos son perfectamente buenos en estas leyes de salud mencionadas en el Islam y en la Biblia, que según el Corán fueron promulgadas para los judíos por su incredulidad y desobediencia, no por su propia impureza. Entonces, en el Corán, los musulmanes están felices de comer cualquier criatura marina, mientras que el camello, que es declarado un animal impuro en la Biblia, definitivamente no es impuro en el Corán. Así que hay muchas contradicciones aquí. Por lo tanto, se centra principalmente en la carne de cerdo y el alcohol al hablar de salud. Pero una de las cosas insalubres en el mundo es, por ejemplo, fumar tabaco. No hay límites. Así que, en lo que a mí respecta, el Islam básicamente no tiene información de salud excepto la carne de cerdo. De hecho, en la Sharia y la tradición islámica hay una disposición que establece que incluso la carne de cerdo está permitida en el Islam cuando hay escasez de otros alimentos. Así que en tiempos de escasez puedes comer carne de cerdo en el Islam. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna correlación entre el mensaje de salud de los adventistas del séptimo día o el mensaje de salud de la Biblia y el Corán. Como mencionaste, pueden comer carne de camello, pueden comer cualquier vida marina. No necesitan langosta, pero sí comen camarones, comen mariscos, la mayoría de los mariscos y cosas así. Pueden comer carne de avestruz, huevos, cualquier tipo de ave y lo que puedan comer porque no hay, mencionaste, fumar. No hay un solo versículo en el Corán que diga que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que si destruyes tu cuerpo, Dios te destruirá en el infierno. No tienen eso. No tenían ninguna restricción excepto que los pobres comieran carne de cerdo o vino. De hecho, la razón detrás de la prohibición del alcohol y de la carne de cerdo
se remonta al deseo del Islam de revelar o al menos mostrar a sí mismo que son la fe abrahámica. Porque si esto no está allí en la Biblia de hoy, los musulmanes comen cerdo, beben alcohol y así sucesivamente. Esto está permitido. Los clérigos musulmanes fuman regularmente porque no hay prohibición. No creen que sus cuerpos sean templos para el Espíritu Santo, aunque el Corán se refiere al Espíritu Santo, pero su comprensión del Espíritu Santo es cero. Otra de sus conexiones es Jesús, quien el Corán dice que es Dios. Ruh es la misma palabra semítica que en hebreo es ruha, que significa espíritu o aliento, o Alá es el nombre del Dios del Islam. Así que en el Corán Jesús es llamado Ruhala, lo que significa que Jesús es el Espíritu Santo. Usted sabe que hay una enseñanza que ha estado penetrando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante varios años y que es una enseñanza falsa que enseña que Jesús es el Espíritu de Dios. Sí. Como cristianos protestantes creemos que en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personalidades distintas pueden existir separadas unas de otras, pero son uno en cada aspecto. No son tres que forman uno solo, sino tres que están unidos en propósito. Pero la enseñanza del Corán de que Jesús es Ruhollah, que Él es el Espíritu Santo, se remonta a la enseñanza católica. ¿Por qué? Esta es la doctrina católica. Esta es la doctrina católica. Esta es una doctrina católica porque en el catolicismo enseñan que Jesús nació del Padre y que el Padre y Jesús, una vez nacidos juntos, respiraron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bajo la doctrina católica, es el Espíritu compartido por Cristo y el Padre, reflejando tres aspectos de una entidad única. Pero la verdadera Trinidad de la Biblia es un propósito, sino tres entidades separadas, individuos, poderes. Si puedo decir algo aquí que realmente va a causar revuelo, los pioneros de esta iglesia, muchos de ellos cuando escuchan estos argumentos dicen que son antitrinitarios o no trinitarios. Si investigara profundamente, vería que no se alinean con la visión trinitaria católica. Absolutamente. Tampoco son monoteístas. Sí, ellos no están en contra de la interpretación bíblica de un Dios trino. No. Pero Así que estas personas corrieron allí y dijeron, pero nosotros los adventistas tenemos la misma visión de la Trinidad que los católicos. No sabemos qué los católicos enseñan sobre la Trinidad de... Irónicamente, Martín, en realidad enseñan la doctrina católica que hace de Cristo el ser generado y el Espíritu Santo el Espíritu de Jesucristo. Por lo tanto, ellos... es interesante, Walter y Martin, que el Islam tenga un enfoque similar. Es increíble. Se muestra. Cosas de enseñanza católica. Lo sorprendente es cómo se encaja esto. Así que si pudiéramos retroceder un poco y decir, bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los acontecimientos escatológicos y quiénes son los enemigos de Dios? En la descripción del libro de Apocalipsis y el capítulo 7 de Daniel, los reformadores sabían muy bien que el pequeño cuerno representaba al Papa. Los reformadores sabían muy bien que la bestia de Apocalipsis 13, la bestia del mar, representaba el catolicismo porque tenía los mismos aspectos que la bestia o el cuerno pequeño. Persigue a los santos, cambia los tiempos y las leyes, etc. El Islam tiene relevancia en el Apocalipsis, especialmente en el enfrentamiento entre cristianismo e Islam.
pero el verdadero protagonista hasta el fin sigue siendo el poder papal que gobernó durante 1260 días. Shabbat, si este es el sistema del anticristo, que cambia los tiempos, cambia las leyes de Dios, tiene una señal, que es una señal de su autoridad, y ellos afirman que la adoración dominical es una señal de su autoridad. Si esto es cierto y este es un problema en la Biblia, entonces el Islam se encuentra en la misma situación que el resto del mundo, incluso la cristiandad. Porque cuando reconocen la institución papal y sus documentos de fraternidad, se reconocen unos a otros como hermanos en la religión. ¿No está en los acuerdos de Abraham? En los acuerdos abrahámicos sí aceptan el catolicismo como esta fuerza dominante y eventualmente pueden incluso introducir el signo de autoridad de Roma, que es la observancia del domingo. Corren el riesgo de ser engañados, como el resto de la cristiandad, por una fuerza que la Biblia dice que controlará la mente humana hasta el fin de los tiempos. No es necesario advertir a todos como el mensaje de los 3 ángeles requiere llegar al mundo entero. ¿No se aplica esto también a ellos? Quiero advertirles que se encuentran en una situación peligrosa de aliarse con el catolicismo y el judaísmo en los acuerdos de Abraham. Ambos países que niegan la expiación. Así que estos son los 3 sistemas religiosos que niegan la divinidad y la expiación de Cristo. De hecho, en este acuerdo lo llaman Chrislam, un complejo religioso mundial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. No hay asiento para los protestantes, al menos para los verdaderos protestantes. Es la cabeza de los católicos. De hecho, todos los líderes suelen ir al Vaticano. El Vaticano nunca va a buscarlos. Lo tienen en los Emiratos Árabes Unidos, porque los Emiratos Árabes Unidos es solo uno, y fue creado para los globalistas. Los participantes de este acuerdo tienen como objetivo socavar la figura de Jesús, el Hijo de Dios. Esa es toda la premisa de este acuerdo, tomar el control del mundo bajo el disfraz de esta supuesta alianza religiosa pacífica que ellos han creado. Sin embargo, al firmar ese acuerdo han comprometido sus almas con el mal. Ese es el resultado final. Quiero decir, es hora de que se arrepientan. Porque Ahora, esto es lo que hicieron. no hay espacio para Cristo en esta ecuación, solo hay engaño evidente. Recuerdo que en su conferencia, La Conexión Islámica, mostró cómo todo esto realmente se remonta al culto del Isot en el catolicismo y el Islam, porque detrás de escena se obtienen las enseñanzas abiertas y esotéricas que se ejecutan allí. Por tanto, la mayoría de los musulmanes desconocen completamente la verdadera doctrina oculta ni la religión original detrás de ello. Para ilustrar, se puede señalar la religión papal que en el cristianismo sigue una narrativa basada en las 3 vidas de la serpiente en el Edén. Ciertamente no morirás. En otras palabras, la enseñanza de la inmortalidad. Serás como Dios y serás capaz de distinguir entre el bien y el mal. No necesitas las leyes de Dios. Roma también sigue promoviendo ideas similares como la afirmación de la eternidad de la vida. Proclaman que Jesús se hizo hombre para elevar al hombre a la semejanza de Dios. Esto se encuentra claramente en su catecismo, donde la enseñanza moral se basa en la ley natural, ignorando la ley divina. Por lo tanto, pueden cambiar la ley de Dios como quieran, y ellos ya lo han hecho.
Cuando la Biblia señala cómo este poder influirá profundamente en la mentalidad humana, surgen preguntas sobre su influencia incluso dentro del judaísmo. ¿No ocurre esto en la fe islámica? ¿No lo hicieron en la cristiandad? Porque la cristiandad de hoy es básicamente católica en su doctrina. Esto representa un rechazo absoluto a la reforma. Por lo tanto, el mundo entero está siguiendo el patrón de mentalidad del sistema católico romano que ha arrojado una sombra sobre el mundo hasta el punto de que los musulmanes son tan cautivos de su religión como el mundo occidental. Amén. Vaya, absolutamente. Ellos, usted sabe, usted menciona la ley, los 10 mandamientos, y cuando lee el Corán de principio a fin, cuando lee el hadiz, ya sea el hadiz chiita o el hadiz sunita, usted nunca encontrará la totalidad de los 10 mandamientos en cualquiera de sus enseñanzas. Por lo tanto, los 10 mandamientos no tienen lugar en el Islam. Ahora hay algunas palabras específicas en el Corán que la gente dice, porque he oído a los cristianos, incluso a los teólogos adventistas, decirme, oh, los 10 mandamientos están en el Corán, ¿pero qué? Pero eso no quiere decir que no tenga todos los 10 mandamientos. Ahora tienes un lugar para decir que Alá dice que no debes adorar a ningún otro Dios. Ellos dijeron, mira, estos son los 10 mandamientos. Sin embargo, no todos son reconocidos. Por ejemplo, el mandamiento del sábado no está mencionado en el Corán. En el Corán dice que los judíos dicen que hay un sábado y hablan así del sábado. Pero el Corán lo trae de vuelta a Homa o el día de Umma, el día en que los musulmanes deben reunirse, que es el viernes. En el Corán Allah declara, designé el viernes como vuestro día para congregarse. Y no todo el día. Para ellos no es como el sábado. Los musulmanes van a la mezquita, salen de la mezquita y vuelven a su trabajo mundano. Hacen lo que quieran, pero no hay lugar para ellos. Entonces, en el catolicismo, el domingo reemplaza el sábado. En el Islam, el viernes reemplazó al sábado y el sábado fue negado. De todas estas religiones estamos hablando de 1.700 millones de musulmanes y estamos hablando de otros 1.000 millones de católicos. Todos ellos están negando los mandamientos de Dios. Todo esto ha sido negado. Cristo fue negado, su filiación con su Padre fue negada. El propósito sagrado de Allah como creador está siendo desafiado. Solo quiero decirte una cosa. Una vez vino a mí un musulmán. Estoy impartiendo seminarios de evangelización dirigidos a iraníes, incluyendo a uno en San José, California. El taller abarcará hasta el día 16. Vi a este nuevo hombre y seguí adelante. Al final de la reunión me acerqué a darle la mano y él se levantó y dijo, no estoy aquí para escucharte. Mi única tarea es llevarte de vuelta al Islam. Le cuestioné directamente sobre cuál era su conflicto, si acaso me había convertido al cristianismo o algo similar. Dijo que el cristianismo es una religión falsa. El cristianismo es una religión corrupta, mientras que el Islam es la única religión verdadera. Alá es el único Dios verdadero. Le dije, entonces tienes un problema con Jesús, ¿no es así? Él dijo, sí, los cristianos enseñan que Él es Dios. Yo le dije que te puedo demostrar eso en la Biblia, pero sé que no aceptas la Biblia. Él dijo, no acepto la Biblia en absoluto, excepto los escritos de Moisés, solo la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Y muchos musulmanes creen que los escritos de Moisés están completos. Ellos no son corruptos, pero el resto lo son. Si les dije, si yo os mostrara de los escritos de Moisés que Jesús es Dios, ¿le seguirías? Y él dijo, de ninguna manera no está allí. Y yo dije, bueno, déjame mostrarte. Durante nuestro encuentro privado tomé mi Biblia y empecé por Génesis capítulo 1, versículo 1, explicando el significado original de Elohim en hebreo. Esto captó su atención y preguntó qué implicaba todo esto. Lo llevé hacia Génesis capítulo 1, versículos 26, 27, donde se menciona la creación del hombre en la imagen divina. Hagámoslo a nuestra semejanza, a la semejanza de Dios.
Quiero decir, Dios los creó varones y hembras. Entonces dijo, ¿a quién estamos hablando aquí? Él dijo, no lo sé. Entonces argumenté que en el Corán Alá habla de sí mismo utilizando el término nosotros, cuestionando su significado más profundo en este contexto árabe. No se trata de conflicto entre géneros ni diversa interpretación. Es una conversación sobre el lenguaje y estructura de la religión árabe formalizada. Si te hablo Walter o Martin, no usaría tu singular. Usaría como en francés la palabra vous, que es plural porque quiero respetarte. Así pasó con la monarquía, algo similar en persa, árabe, francés y otros idiomas. Fue diseñado así. Es por eso que el Corán está escrito de esta manera. Le dije que la Biblia no está escrita así. Él dijo, ¿quién habla aquí? Le pregunté, ¿crees que es un ángel? Pensó en ello. Y él dijo, bueno, no creo que los ángeles puedan crear. Y yo dije, no, él estaba hablando con alguien más. Entonces le dije, bueno, vamos a Génesis 11 y lo llevé a donde Dios dijo. Dios vino y confundió el lenguaje. Él separó el lenguaje. Hagamos confusión en su lenguaje para dispersarlos. Después lo llevé hasta Juan y el Nuevo Testamento, construyendo su fe basándome en los textos que Moisés compartió anticipando a Juan 1:1. Dice, al principio había la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y por la palabra todas las cosas fueron hechas. La palabra en el versículo 14 se hizo carne. Te lo digo, cuando escuchó todo esto, caminó hacia atrás de puntillas y golpeó la pared detrás de él, y luego dijo que tal vez necesitaba ser cristiano. Se apresuró al auto, encendió el motor y lo aceleró drásticamente. Se ha ido. Nunca volvió y nunca lo volvió a ver. Pero rezo para que se convierta en cristiano desde entonces. Así que el punto es que los musulmanes creen que la Biblia es corrupta y mi respuesta a ellos siempre ha sido que si usted cree que la Biblia es corrupta, usted cree que su origen es bueno. Usted dice que Alá dio la Biblia, pero la Biblia es corrupta, por lo que Alá se vio obligado a traer el Corán. ¿Qué garantía tengo de que Alá, que no defendió sus palabras la primera vez, no volverá a fallar? Ningún musulmán puede responder a esta pregunta. Es una muy buena. Señala ese problema. ¿Qué es eso? Digo que se trata de un punto muy bueno. Si tienes que profundizar en la ley, muéstrale el plan de salvación de Jesús en el sistema del santuario. Cuando Moisés habla de un profeta como él, ellos están relacionados con Mahoma, pero la profecía está relacionada con Jesucristo, porque incluso dan una línea de tiempo exacta en la Biblia. Así que sí, esa es la historia. Ahora tengo una historia muy similar. No es una historia igual, sino diferente. Una mujer islámica de Arabia Saudita vino a verme. Ella vino a mi casa y quería consultar conmigo. Ella es una musulmana estricta. Ella tiene inquietudes sobre la posición de las mujeres en el Corán y su futuro después de la vida. Ella básicamente se siente triste por la doctrina de que las mujeres básicamente sirven a las necesidades de los hombres. En la Biblia, Adán y Eva son, por supuesto, iguales. Ella fue colocada a su lado, no bajo sus pies. Entonces ella vino hacia mí para preguntar algo. Debo explicarle la diferencia clave entre el cristianismo y el islam en pocas palabras. Yo le dije, la diferencia es que Dios ha amado al mundo tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ella dijo que no puede aceptarlo porque no acepta la divinidad de Cristo o la filiación de Cristo. Así que hice lo mismo que tú, le di un estudio de la Biblia.
Cuando terminé mi estudio bíblico, ella dijo que ahora ella estaba completamente sorprendida porque Jesús es quien él afirma ser y entonces él es Dios, porque eso está en la Biblia. Hice algo muy parecido a usted. Entonces ella me dijo, ¿cuáles son estos dioses? ¿Cuáles son los atributos de este Dios? ¿Cuál es la posición de esa mujer? Leyendo el Corán, es claro que las mujeres no tienen igualdad con los hombres. Por ejemplo, en casos judiciales, 2 mujeres equivalen a un hombre. Las mujeres ocupan roles secundarios en temas como la herencia y asuntos similares. Le expliqué que la compañía es igualitaria, pero hay una jerarquía, pero se basa en el amor y el respeto unos a otros en el mismo nivel. Ella rompió en lágrimas diciendo que deseaba conocer a ese Dios. Quiero a ese Dios. Le dije, pero tú puedes tener a ese Dios. Ella dijo, pero si vuelvo a mi país y demuestro que tengo a este Dios, me matarán. Dije que comprendía completamente tu dilema y aunque no tengo mucho que agregar sobre este tema, quiero animarte a que lo reflexiones profundamente en tu corazón. Así que ella literalmente se arrodilló conmigo, rezamos y ella se fue. No sé qué le ha pasado desde entonces, pero hay un deseo terrible de un Dios que te ama, quiera cuidar de ti, incluso está dispuesto a morir por ti, en lugar de este que te mira para ver si cumples con los estándares y sobre la base de una elección arbitraria te lleva al cielo o te condena al infierno eterno. Amén, alabado a Dios. Pienso que ella sigue a su Salvador hoy. Las semillas ya fueron sembradas. Este testimonio es hermoso. Mi corazón es el deseo de mi corazón de ver a cada musulmán convertirse en un creyente en Cristo y seguirlo. Tengo algunas buenas noticias que quiero darles sobre el país que represento. Soy de Irán y según Gammon de los Países Bajos, en Irán hacen estadísticas, recopilan datos. Hicieron un estudio sobre Irán. Creo que les llevó 3 o 4 años recopilar todos los datos y llegaron a la conclusión de que esto fue hace unos 3 años, tal vez hace 4 años, cuando Irán tenía la iglesia cristiana de más rápido crecimiento en el mundo. En Irán las iglesias están aumentando su tamaño y crecen casi un 20% al año. Las estadísticas muestran que el 60% de los iraníes han abandonado el Islam en sus corazones. Ya no son musulmanes. Y además, un gran número se ha convertido al zoroastrismo. Otros han adoptado el ateísmo y muchos más han abrazado el cristianismo. Hace 4 o 5 años, el 40% de los iraníes todavía se identificaban como musulmanes. De este 40%, solo el 2% practica el Islam todos los días. El 38% restante ya no acude a las mezquitas. De hecho, en Irán las mezquitas se están cerrando a un ritmo increíble, dijo un comentarista de noticias en un canal de medios de comunicación popular que dijo que Irán es el primer país posislámico del mundo. Los musulmanes están buscando no solo en Irán, sino en Egipto, en Arabia Saudita, en muchos países de la región. La gente se volvió a Cristo y los ángeles visitaron a la gente. La gente tiene visiones y sueños, ven la verdad, están transformando y nuestro trabajo, nuestro ministerio es llegar a ellos, decirles, ayudarles a entender para que en esta transformación sepan a dónde deben ir. ¿Dónde están sus sistemas de apoyo? Obviamente Jesús es primero su partidario, pero donde hay una iglesia, ellos pueden recurrir a esa iglesia. Ahora en Irán tenemos muchas iglesias clandestinas adventistas, donde cada sábado adoran, están honrando a Cristo, están creciendo.
Este ministerio avanza de manera notable y Dios obra con gran fuerza. Pronto será testigo de muchos musulmanes viniendo a Cristo. Pero una cosa que quiero señalar, Walter y Martin, es que en el libro de Génesis, porque todo el mundo está hablando de un escritor famoso en la iglesia adventista del séptimo día, escribió un libro titulado Islam, la bendición olvidada de Dios. Su premisa es que el Islam es una bendición olvidada. Él recurrió al respaldo del ejército musulmán en numerosas ocasiones para emprender ataques hacia el continente europeo. Gracias a esto, el desarrollo y consolidación del movimiento reformista pudo ser preservado. Recuerda esa larga lista, interminable y repetitiva, que no parece tener fin ni propósito claro. Entonces, habrá un fuerte grito de que los musulmanes están atacando nuestra frontera sur, así que se retirarían y volverían a defender la frontera, e incluso el califa admitió, oye, yo soy Dios usándome para salvar a los protestantes. El problema es que usan estos argumentos para demostrar que el Islam es una bendición. Pero espera un minuto, pensé que Ciro y los persas no adoraban al verdadero Dios de Israel y que también salvaron a los israelitas del cautiverio babilónico. Pero Dios nunca dijo que los judíos deberían convertirse ahora en austríacos Zara o adorar a Mitra. Pero ustedes conocen a Dios, Dios es soberano, incluso puede usar a sus enemigos para sus propósitos. Él lo hizo. Él siempre lo hace. ¿Qué es eso? Dije que lo hace todo el tiempo. Un versículo que quiero mencionar es en Génesis 16, versículo 12, donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le dijo a Agar en el capítulo 16, versículos 7 a 14, que estaba hablando con Agar, y le dijo a Agar, ¿a dónde vas? Quiero huir de Sarai, mi amante. El ángel dice que debes volver a tu amante. Sabes que tienes un hijo. Su nombre será Ismael. Así que bueno, único, porque ahora Dios realmente dio el nombre del hijo de esta esclava egipcia. En cuanto a otra sirvienta, que aunque era Sara su amante, el ángel declaró que este hijo se convertiría en una figura de naturaleza salvaje y desafiante. Sus manos serán contra todos y las manos de todos serán contra él. La palabra salvaje se traduce del hebreo original y significa literalmente un asno salvaje. Él será como un burro completamente indomable. No puedes domarlo. Él lo es, solo se convertirá en un burro salvaje. Su mano estará contra todos y todos contra él. En esencia, básicamente hay una profecía islámica a través de Ismael y su conexión con los árabes. De hecho, él ni siquiera se mueve. Y se fue al desierto de Param, y sus hijos se mezclaron con árabes, y su mujer era una mujer egipcia, que su madre le había escogido de Egipto, porque su madre era egipcia. Ismael era el cuarto. Él es solo un niño. 3/4 partes de sus hijos eran egipcios. Su padre tenía un origen mixto, mitad semita y mitad egipcio, procedente del norte de África. No estoy diciendo que los musulmanes no sean ismaelíes, sino que no todos los árabes son ismaelíes, ni todos los ismaelíes son árabes. En realidad hay una profecía bíblica que menciona al Islam como una religión considerada radical. Siempre estará en conflicto con los demás y estos también estarán en conflicto con ella. Esto es evidente en las noticias diarias. Esto está sucediendo todo el tiempo. Esaú también tiene una mayor conexión, ya que Esaú también se casó con los ismaelíes. Así que hay esta conexión. Curiosamente, por ejemplo, Petra era un centro religioso muy grande, mientras que la Meca era un edificio mucho más tarde que sucedió en un sistema religioso pagano. Así que también es una pregunta completa.
Dios quiere salvar a todas las naciones porque el Evangelio es para cada tribu, nación y nación. Incluso a través de los descendientes de Ismael habrá descendientes de Abraham que recibirán a Jesús. Ahora hay páginas web que hablan de todos estos sueños milagrosos que la gente está teniendo, de que Jesús es el verdadero Mesías y que Él vendrá de nuevo. Hay otro aspecto fascinante de la Biblia y el Corán que se puede analizar. El dilema radica en la libre elección. En la Biblia ustedes tienen ángeles descritos, ustedes tienen la humanidad descrita. Así que hay dos órdenes de la existencia. En el Corán tienes 3 tipos de existencia. Se mencionan ángeles, elfos y humanidad como entidades distintas. En el Corán, cuando Allah ordenó a los genios inclinarse ante los humanos, estos se resistieron. Así que tienen libertad de elección. Pero según el Corán, la casa de los ángeles no tiene libertad de elección. Los seres humanos tienen libertad de elección. Confunden a los geni con Idlib, el líder de los geni. En el Corán, estas entidades en realidad jugaron un papel importante en la construcción del Templo de Jerusalén. Así que no fue Salomón quien lo hizo, sino que los genios en realidad ayudaron a construir. Así que básicamente tienes entidades demoníacas involucradas en la construcción del templo. Así que su religión también está completamente confusa. Si es así o no, hay buenos elfos. Me encanta que veas en las películas que cuando los djinns salen de la botella, los malos djinns intentarán engañarte, pero básicamente, según el Corán, los musulmanes no pueden ser engañados. Solo los cristianos pueden ser engañados. Cuando hice la conexión islámica, tuve la pregunta de si Roma debería gobernar desde 538 hasta 1798 y si el Islam llegó después de 538 años. Ya sea en el escalón secreto de la corriente clandestina de las sociedades secretas, ¿hay alguna concordia entre ellos y el Islam que podría ser utilizada para deshacerse del verdadero sábado? Mantener el cristianismo en las iglesias orientales para que Roma pueda gobernar, porque el Islam y el catolicismo son lo mismo, como ya hemos comentado. Incluso usaban cuentas para rezar con devoción. Comparten símbolos y logotipos similares entre ellos. La iglesia tiene la luna y las estrellas. Este es el monstruo católico romano con el maestro dentro. Básicamente un resto de la adoración de Baal. Así que tienes muchos problemas difíciles en la vida. ¿Esto no parece creer? ¿Por qué? ¿Por qué las sociedades secretas como los Shriners tienen símbolos islámicos y espadas islámicas utilizadas para destruir el cristianismo, como cortar una característica de ISIS? ¿Por qué estas sociedades secretas y masones veneran el Islam y el bazar, que representan el derramamiento de sangre cristiana en el bazar junto al río? Así que sabemos que los niveles superiores de la masonería son los luciferianos, por lo que es obvio que tienen que tener la misma doctrina que los luciferianos. Y ellos ponen el Corán y la Biblia en el mismo nivel, porque enseñan la misma doctrina que el catolicismo y la interpretación de Ifrón, no la verdadera Biblia. Tengo 2 preguntas. Uno sobre la marca de la bestia simbólica. ¿Qué hará el Islam para aceptar esto? ¿Qué esfuerzo realizará en cumplir esta profecía de la bestia? Escuché a los predicadores de nuestra secta
decir que la razón por la que podemos tener similitudes con Dios a través de Alá es porque la raíz de Dios es en realidad más pagana que la raíz de Alá para Dios. ¿Es cierto? ¿Podemos entenderlo? ¿Puede explicar estos dos problemas? ¿Qué piensas? Es muy triste. Ahora, la palabra inglesa, si están hablando de la palabra inglesa God, obviamente la palabra inglesa God es simplemente una palabra neutra en inglés que ha evolucionado y obviamente representa cualquier Dios en cualquier religión. Puedes discutirlo, pero el argumento es débil. Eso no parece teología sólida. Eso no es romper una palabra en pedazos. Alá precede al Islam. La palabra, el nombre de Alá y el nombre de Alá tienen una dirección. Sabes que cuando dices Buda, todos saben de lo que estás hablando. Cuando dices Alá, todo el mundo sabe lo que dices. Alá, Muhammad, el profeta del Islam, el nombre de su padre era Abdullah, que significa, esta es una palabra árabe que significa siervo de Allah. Aparentemente su padre se llamaba Abdullah o en realidad era un sacerdote que sirvió a Allah antes del Islam. Esto significa que los árabes ya adoraban a Allah antes de que el Islam se convirtiera en la religión de la región. Eso es todo. Pagano, no intentes adelantar el orden natural de las cosas. El padre de Mahoma nació antes de Mahoma. Cuando nació lo llamaron Abdullah. Cuando Muhammad apareció, existen debates entre historiadores sobre la existencia misma de él y de la Meca. Pero cuando apareció en la Meca o como se pronuncia, apareció y había un edificio cuadrado llamado Kabe. Los árabes de esa época adoraban 300 dioses. El dios más grande y venerado entre todos era indiscutiblemente Alá. Esta es una piedra negra y esta es en realidad una estrella fugaz cayendo desde el cielo y el espacio. Descubrieron este meteoro. Era único, metálico y completamente negro. Lo colocaron en la Kaaba alegando que era un dios que descendió de la luna, a quien rendían culto. En aquella escena apareció Muhammad, quien eliminó 299 ídolos, tomó el último y afirmó que no era Alá. Esto representa el simbólico ojo de Dios. Es por eso que en la Kaaba, si miras a la Kaaba, si vas a mirar, estudia la piedra negra que está envuelta en una forma de ojo dorado. Está en la Kaaba. Cada creyente musulmán va a peregrinar y rodea la Kaaba 7 veces para adorar esa piedra. Entonces, Allah antes del Islam, Allah. Algunos llegan a postular que Elohim es simplemente otra manifestación de Allah, según su perspectiva. Definitivamente no. Esto es una tontería. Actualmente la humanidad está tan ansiosa por desmoronar nuestro ya fragmentado mundo que estamos dispuestos a ignorar toda inmoralidad en pos de una ilusoria unidad. Pero cuando la verdad está comprometida, es imposible unirse. Tal es precisamente el desafío que afronta nuestra iglesia en este momento y ciertamente en gran magnitud. No estoy condenando la compasión por los adventistas. Me gusta la compasión por los adventistas. Todos estamos sirviendo a la iglesia de Dios y continuaremos sirviendo a la iglesia. Sin embargo, enfrentamos desafíos que requieren claridad y franqueza. Esa sigue siendo mi postura definitiva. Me encantaría escuchar tus ideas. Yo también lo creo. Y los altos funcionarios de nuestras filas vinieron a mí y dijeron que el Islam, los musulmanes, no necesariamente tienen que salir de su sistema, porque la única diferencia es el sistema cultural. Puede permanecer en su mezquita, puede permanecer en su sistema de culto. Solía ser católico romano. Tengo que salir del sistema.
No puedo ser parte del catolicismo romano, que es la bestia de la revelación, y como el dragón que le da poder y gran autoridad, no puedo permanecer en el sistema. Tengo que salir y separarme. Lo mismo se aplica al Islam. Ahora mencionaste los ojos. Los ojos son tan importantes. Salta al catolicismo ahora. ¿Qué tan importante es el ojo que ve todo en el catolicismo? Importante desde el principio. Lo tienes en muchas situaciones. Por supuesto, se perfeccionó en la orden de jesuitas. En cada cónclave jesuita hay un ojo que ve todo. ¿Por qué el mismo símbolo debería ser el mismo símbolo que encuentras en la mampostería? Eso es básicamente el culto de Lucifer. Lo encuentras en el mundo místico, lo encuentras en todas partes. Todo esto señala un modo esencial de reverencia y devoción centrado en Lucifer de manera más profunda. Ahora, si el verdadero Dios al que estas entidades sirven es Lucifer, y no veo ninguna otra manera porque creen en sus enseñanzas, siguen la vida de la serpiente del Edén, y en sus enseñanzas los hacen inmortales, entonces deben ser Lucifer dentro de ellos. Esta es una doctrina esotérica que los iniciados conocerán. Existen enseñanzas accesibles públicamente y también someten a los seguidores comunes a un control ideológico y ritual. Lo que ocurre con el catolicismo tiene ciertos paralelismos con las prácticas centrales del Islam. Estas pobres personas tienen que pasar por rituales. Deben tener su tiempo de oración en lugares específicos. Si sigues el ritual, entonces estarás bien. La Iglesia Católica también hace lo mismo. Si rezas el rosario, si vas a la misa, si vas a la peregrinación, entonces recibirás puntos, recibirás el perdón. Purgatorio. Lo mismo ocurre con el Islam. Tienes que ir a una peregrinación. Es una religión de obras. Esta no es la religión de la Biblia. Así, por ejemplo, me parece que nosotros, los hermanos que pedimos la bendición de Alá, estamos practicando inadvertidamente lo que está practicando el mundo místico y lo que está practicando la Iglesia Católica. Se trata de un precedente muy peligroso. Solo hay dos sistemas, uno basado en el Mesías, la fe en el Mesías y la obediencia a sus mandamientos. Todo aquel que se desvía de obedecer a sus mandamientos y aceptar su sacrificio expiatorio está en una religión falsa, no importa cómo lo llamemos. Absolutamente no. Hay esto. Usted habla de Jenny en el Corán que usted lee. Cuando era niño recuerdo que siempre teníamos miedo. Ya sabes que los Jenny vendrían a buscarte o algo así. Y además nunca piensas en ángeles caídos o ángeles. Los ángeles son un poco como los ojos de los Jenny despedidos, los demonios de los que debes temer. El diablo está trabajando muy duro para desviar la atención de sí mismo, para ocultarse, para crear esta terrible situación, para controlar a la gente a través del miedo. Y todas estas falsas religiones controlan a la gente a través del miedo. Así actúa también el catolicismo, controlando a las personas con miedo. No obedeces, arderás en el infierno, estarás eternamente en el purgatorio. Lo recuerdo bien, justo antes de convertirme en adventista del séptimo día, estaba orando a Alá, flagelándome, buscando desesperadamente ser escuchado. Fue entonces cuando no me escuchó, fue entonces cuando me caí en el suelo, lloré y dejé de decir Alá. Yo uso la palabra Dios. Este momento marcó mi vida. En mi experiencia, cuando conocí a Jesús, entendí que mientras clamaba a Alá, no recibí respuesta alguna.
Estaba llorando, estaba golpeando mi cuerpo. Quería perdonar, necesitaba ser perdonado. Tenía 18 años y estaba haciendo eso. Ese era el trauma que estaba pasando. Finalmente me rendí, cayendo al suelo, lloré profunda y amargamente, completamente abrumado. Lloré intensamente. Antes de rendirme por completo, pronuncié mis últimas palabras en una desesperada rendición. Yo mencioné que he dejado de decir Alá y ahora utilizo el término Dios, que resulta más neutral. La palabra Dios es obviamente neutral y yo digo, Dios, por favor, ayúdame. Tan pronto como dije esto, Jesús apareció en mi habitación. De hecho, apareció en el centro de mi habitación. Ahora estoy orando durante 40 minutos, Alá golpeándome a mí mismo y llorando por ayuda. No pasó nada, pero no pudo venir. Si Jesús hubiera aparecido cuando yo hubiera dicho Alá, primero, Él se habría negado a sí mismo y segundo, yo seguiría siendo musulmán. Yo nunca sería cristiano, pero la presencia de Jesús como Jesús, no como Alá, cambió mi vida cambió y me convertí en creyente, así como todos los miembros de mi familia que finalmente también conocieron a Jesús en sus sueños. Es una pregunta bastante clara sobre Alá. Incluso un imán musulmán estuvo de acuerdo conmigo, aunque lo tomó como su propia opinión. Pero usted sabe, la última cosa que realmente destaca en esta discusión es igualmente escatológica, la visión escatológica del Islam sobre lo que sucede cuando todo ha terminado y llega el juicio. Hay demasiada gente en la iglesia que llora y dice, oh, somos como los musulmanes, tienen escatología, tenemos un Jesús que viene, ellos, ya sabes, dicen que Jesús vendrá y así sucesivamente. La pregunta ¿es realmente lo mismo? ¿Nuestra escatología es la misma que su escatología? ¿Enseñan lo mismo? De hecho, no tienen una teología en la que podemos confiar y verla como una forma sólida de entender teológicamente, línea por línea, poco a poco. Como Walter mencionó anteriormente en el programa, el Corán no se encuentran muchas cosas en el Corán. De hecho, el Corán está escrito de una manera muy confusa. No se aprecia un razonamiento estructurado o lógico. Claramente hay desorganización. No hay teología. Aquí no hay línea por línea, un poco de escena, un poco puedes comparar las escrituras y llegar a una teología. Si están de acuerdo, no hay 2 o 3 testigos. Así que esta es la forma establecida para nosotros los cristianos de estudiar la Biblia. Estos temas necesitan más análisis. Me gustaría saber su perspectiva sobre la escatología comparando el Corán y la Biblia. Se habla de la segunda venida y del Mahdi, con Jesús apareciendo detrás de él, momento que marca el final de los tiempos. Bien, vamos a echar un vistazo a estos dos aspectos con respecto a la escatología y la Biblia y el Corán como un solo libro. Primero consideremos el Corán y la Biblia como un solo libro. En el catolicismo, la Biblia no es tomada como autoridad absoluta, solo cuando se armoniza con sus tradiciones establecidas. En la doctrina católica, la tradición ocupa un lugar superior al de la Biblia. En la religión verdadera, la Biblia está por encima de sus tradiciones. Tienes que estar en armonía con tu tradición en el Corán. Como dices, hay muchas cosas confusas. Creo que el Corán también confunde a María y a la hermana de Moisés en una etapa muy tardía, no a la madre de Jesús. Así que hay muchas cosas confusas en el Corán. El Corán para los musulmanes tiene un rol significativo, sobre todo apreciado en sus cánticos y recitaciones. Hay una lectura del Sagrado Corán que se hace y el método de lectura en lugar de lo que estás leyendo es importante. La forma en que pronuncias la voz,
la forma en que cantas, etc. Ahora en el catolicismo tienes la misma situación. En el catolicismo usted tiene lo que usted llama una lectura sagrada, donde los versículos de los salmos y de la Biblia se cantan de una manera especial de cantar. Esto está relacionado con el Islam y su práctica. Es comparable, habrá un cantante con una respuesta recíproca. Lo mismo sucede dentro del Islam y su tradición. Así que es exactamente lo mismo que el catolicismo. El catolicismo es pagano, no cristiano. Esa es la idea principal. Al abordar temas escatológicos, muchos musulmanes desean la llegada de Jesús porque el Jesús del Corán tiene un rol fundamental. Niega a aquellos que lo elevan al nivel divino y castigará a quienes lo deifiquen. En el contexto islámico, la llegada de Cristo se percibe como un acto de justicia o retribución divina. Llegó para imponer justicia sobre quienes lo adoraban como divinidad, mientras que según la Biblia viene con el propósito de reunir a aquellos que lo veneraban como Dios. Ambos conceptos son opuestos entre sí. Así que la escatología es la destrucción del cristianismo y la supervivencia del Islam, mientras que en la Biblia todos los que viven en armonía con Dios guardan sus mandamientos y reciben el sacrificio expiatorio de Jesucristo, son aceptados por el reino de Dios. Este es el mensaje universal de salvación, no la destrucción de uno por el bien del otro. Qué hermoso. Gracias a Dios tienen absolutamente razón, absolutamente razón. Ese es todo el propósito del Islam, tomar al Dios de Cristo, usted sabe, 5 veces al día, cuando se reza en los minaretes de todas las mezquitas alrededor del mundo, la religión sunita y la religión chiita 3 veces al día. Parte de la oración implica condenar a cualquiera que se compare con Alá, quien es único y sin pareja. Por lo tanto, 5 veces al día proclamaron desde el minarete que el propósito completo y la existencia del Islam era una negación de la divinidad de Cristo. Ese es todo el propósito del Islam, y también para crear una barrera para impedir el crecimiento del protestantismo en Oriente se convirtió en un muro. Usted sabe, otra cosa interesante acerca de la escatología islámica es que creen que cuando venga Mahdi, Cristo vendrá después de él. Por lo tanto, el propósito de Cristo incluye cumplir completamente lo que el Mahdi ha declarado y especialmente enfrentarse a quienes le desobedecen. Además, se habla de que mataría a 70,000 judíos exclusivamente. Él comenzará a matar a todos los cerdos de la tierra. Cada animal de 4 patas que llamamos cerdo es asesinado. Todos los cerdos, jabalíes, todos los cerdos. Jesús los matará a todos. Su trabajo está hecho. Él terminará su trabajo. Jesús contraería matrimonio, tendría descendencia y fallecería tras 40 años. Sin embargo, Tracy McGrady será recordado por siempre jamás. Así lo expresé. Le pregunté a aquellos en nuestra denominación que nos enseñaron que tenemos escatología similar a la suya. ¿Dónde ves las similitudes? ¿Cómo puedes conectar estos puntos que simplemente no existen? A día de hoy existen estas 2 figuras denominadas hijos de Dios en ciertas creencias esotéricas y en algunas ramas cristianas autodefinidas. Uno es Jesús y el otro Lucifer. Estos creen que Lucifer es el auténtico Hijo de Dios, Jesús un impostor, y que Lucifer recuperará su posición. Ahora hay incluso sectas que se autodenominan cristianos que creen en esto. No entremos en detalles, pero esto es lo que el mundo esotérico cree y por lo tanto adoran a Lucifer como el vencedor final. Como acabas de explicar, este Imam Mahdi vendrá y Jesús lo seguirá. ¿No es una descripción de la misma cosa?
Según ellos, Lucifer, el verdadero Hijo de Dios, es un hombre que vive para siempre, mientras que el otro, denigrado por la humanidad, morirá y desaparecerá del escenario de la historia. Por ende, estas religiones representan una absoluta negación de Cristo. Tíralo más abajo. Y el más engañoso es el catolicismo. Es por eso que es el hijo de la destrucción, el negador, el traidor de Jesucristo. Usted sabe que la palabra hijo de la perdición se utiliza solamente para Judá y para los pecadores. Ellos pretenden adorar a Jesús mientras que están trasladando su adoración a María y otras entidades como los santos que han fallecido. Ellos niegan la divinidad. La verdadera divinidad autosuficiente de Cristo lo hacen un ser creado y lo presentan al mundo cristiano como si fueran cristianos. No lo son. Ellos son enemigos de Cristo. Su culto es luciferiano. Tengo una persona que creció en una familia de imanes que me dijo que una vez escuchó a un grupo de imanes en la familia adorando una forma secreta de Alá, que es básicamente un misterio detrás de escena. Debido a que escuchó accidentalmente, finalmente tuvo que asistir a esa ceremonia y convertirse en un iniciado. Así que, en mi opinión, de esa historia, que es una fuente muy creíble, también tienes un retrato de la religión que es esotérico y abierto tanto a los internos como a los externos. Por supuesto, la mampostería también es muy prominente en el Islam. Tienes todas las cabañas islámicas y detrás de escena, en realidad, son un culto, pero en la superficie no lo son. Así que eso es muy fascinante para mí. Solo hay una religión verdadera que hasta donde yo sé está confirmada no solo por la fe, sino también por datos históricos reales y datos proféticos. Esto únicamente se menciona en la Biblia, no en otras escrituras. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Yo tengo la suerte de pasar este tiempo con ustedes, caballeros. Es un tiempo maravilloso, Y quiero decir que nuestra misión de llegar a la gente, ya sean católicos, musulmanes, protestantes, budistas, hindúes u otros, la verdad prevalecerá. La verdad siempre prevalece y el error no tiene lugar frente a la verdad. Ahora la gente puede aferrarse a los errores pensando que los errores triunfarán. La gente me pregunta cómo sirve a un musulmán y les digo que lean la Biblia. Dios promete que si compartes tu pan, este te será devuelto. La palabra de Dios no me vuelve, Jesús dice, inválido, así que su mundo no vuelve a él inválido. La gente tiene miedo de compartir la Biblia con los musulmanes. Le dije que no, como lo hiciste con Walter y con esa mujer árabe de Arabia Saudita. ¿Estás estudiando la Biblia con ella? Sí. ¿Qué más podrías hacer? La palabra de Dios es la única verdad indudable en la que confiar, es viva y poderosa. Siempre que abro la Biblia surgen sonidos, no solo psicológicos, sino espirituales. He escuchado, presenciado la bestia, contemplado países, el futuro, el pasado y toda la historia. Vi la verdad de Dios, vi la cruz de Jesús, vi el dolor del Hijo de Dios, vi su victoria sobre el pecado y la muerte, vi que podía tener la vida a través de Jesucristo y tener una vida más abundante. Cuando comparto esta palabra con alguien, sea musulmán o no, no vuelve a Dios. En algún lugar habrá una respuesta. Pueden decir que no. Esto es una respuesta en sí mismo, pero cumplirá lo que Dios ha dicho y la palabra se cumplirá. No nos avergoncemos de la palabra de Dios y la ocultemos.
Musulmán o no, ven, participa y compártelo libremente. No te preocupes si otros consideran que la Biblia pueda estar corrupta. Simplemente la lees porque tu profunda fe en la Biblia inspira. Nadie puede desmentirte, nadie podrá hacerlo cuando crees en la Biblia plenamente, con todo tu corazón, todo tu ser. Tú lo sabes. Serás emocional, pero ese es mi amor. Fue maravilloso. Ese día cuando dijiste, Dios me bendiga, marcaste el momento en que recibirás tu respuesta. Estaba sentado en una iglesia católica y expresé, si existes Dios, demuéstramelo claramente revelándote a mí. ¿A dónde me llevó? Llévame a la Biblia. Me fui de ese sistema. Del mismo modo, un musulmán debe salir de ese sistema porque ha sido engañado y debe aceptar la verdad de la Biblia. Este sistema tiene una conexión clara con la antigua Babilonia y sus prácticas. ¿Sí? El segundo mensaje del ángel es salir. Sal de ella. Esto me lleva a pensar en mí, lo siento, pero solo quiero llevarlos de vuelta a este lugar, porque el mensaje del tercer ángel es no tomar la marca de la bestia. ¿Por qué un musulmán lo haría? ¿Qué impacto tendría esto en las personas involucradas? Los musulmanes no tienen un día de descanso real. Eso es. Debido a que el viernes es solo una oración a la hora del almuerzo, no hay día de descanso y la humanidad necesita días de descanso. El mundo musulmán y el mundo occidental han aceptado el domingo como día de descanso. Lo mismo ocurre en el comercio y la banca. Perfecto. Así que no hay ninguna razón para que no aceptes la marca de la bestia y aceptes la autoridad católica. Él ha formado una sólida alianza trinitaria con él y el registro de Abraham. ¿Pero qué implica exactamente? Está dirigido por la Iglesia Católica. Usted puede. Ve a ver los edificios construidos para los acuerdos de Abraham. No se basan en el protestantismo, sino en el cristianismo. Está basada en el catolicismo. Todo el edificio, todo lo relacionado con él, está basado en el catolicismo. Esto no es bíblico. Muchas gracias. Porque simplemente cada vez que escucho esta pregunta, solo quiero que la gente sepa que esto no es un obstáculo para impedirles implementar la marca de la bestia. Debido a una situación sumamente complicada y la incapacidad de alcanzar a la persona tras la ventana, Dios interviene milagrosamente mediante la oración. Me refiero a través de las ilusiones y los sueños que la gente hace para ellos personalmente. ¿No es esto también el cumplimiento de la profecía de Joel, de que los jóvenes, los hombres y las mujeres tendrán sueños y que Dios conducirá, porque la obra de Dios es salvar las almas, no condenarlas? No está aquí para condenar, está aquí para salvar. Él es el Dios absoluto del amor, la comprensión y la igualdad eterna. El mundo islámico necesita ser liberado del yugo de su teología, al igual que los católicos romanos, los místicos, los hindúes, los budistas, los chamanes o cualquiera que quiera llamar judíos. Los judíos han concluido que el período señalado en Daniel capítulo 9 ya ha llegado a su fin debido a su persistente incredulidad. No, entonces vuelven a la fe y aceptan que el Mesías que se predice en su sistema de sacrificios es su Mesías. No aceptes al falso Mesías que vendrá a destruir a vuestros enemigos para que puedas gobernar. Todos compartimos la misma esencia, somos hijos de Dios. Ismael es hijo de Abraham, pero Abraham se conecta al Hijo de Dios directamente, creado por Dios a partir de Adán. Amén. Entre los pactos que Pablo menciona en el libro a los Gálatas, dos pactos, uno del monte Sinaí, Agar, porque él dice que Abraham tuvo dos hijos, y luego habla de Isaac, de Ismael, luego de Jerusalén de arriba, luego de Jerusalén, luego del monte Sinaí. Uno es la esclavitud y el otro es la libertad.
Un hombre persigue al otro, el hombre ligado al sexo persigue al hombre libre. Entonces, para aquellos que afirman que Pablo enseñó que el Islam es la religión de Dios, Pablo claramente dice aquí que distingue entre estos dos pactos y él llama a uno Agar e Ismael y al otro Isaac y Jerusalén sobre nuestra madre, Jerusalén sobre. Por lo tanto, la libertad que sienten los musulmanes solo llegará cuando encuentren a Cristo como yo, como millones de otros musulmanes, convirtiéndose en cristianos y creyentes que finalmente se liberaron de sus cadenas, fueron libres, se levantaron y ahora están en la libertad de Jesucristo. Podría añadir que cuando Jesús me reveló el sábado, la noche en que me lo mostró, fue en un sueño. En mi sueño, la Biblia Adventista del Séptimo Día, Cole Porter, me había contado sobre el sábado y no sé si es verdad o no. Entonces oré y pregunté a Jesús, le dije, Señor, muéstrame si esto es verdad, si este es tu sábado. Me dio ese sueño esa noche. En mi sueño me mostró el sábado y lo hizo destacar y en realidad estaba de pie junto a la iglesia adventista del Séptimo Día. Era sábado, pero el día estaba vivo. Hay una corriente eléctrica activa vibrando en el aire que solo se puede ver con los ojos espirituales. En mis sueños ese ojo espiritual me fue dado. Entonces Dios me mostró la Biblia y junto a la Biblia Él me mostró los escritos que llamamos el espíritu de profecía. No sabía que hubo incluso una profecía del alma en ese momento. Todo esto me fue mostrado en mis sueños. En mis sueños me fue mostrado un sótano en una iglesia y ese sótano. Más tarde fui bautizado en esa iglesia y entré en el sótano de su compañería. Ellos tendrán su sábado, el sábado. El sábado comían comida casera en el sótano. Yo estaba de pie en ese sótano que vi en mi sueño. Nunca antes había estado en ese sótano de ese estado. Todo esto me fue revelado en mis sueños, los escritos de la profecía de la esfera, el ascenso de Alegubad me fue revelado, me mostró mis sueños, todo esto. Así que este Dios está trabajando. Sí, como Él menciona en el libro de Joel, esto está sucediendo en gran medida. ¿Por qué sucede en gran medida con los musulmanes? Una de las razones principales es que Dios dijo a Abraham que bendeciría a su hijo Ismael por su amor. Aunque Dios nunca tuvo la intención de que tuvieran un hijo llamado Ismael, Abraham y su esposa decidieron tomar decisiones divinas por su cuenta y cayeron en la tentación de Lucifer permaneciendo junto al árbol. Pueden ser como Dios. Así que decidieron dejarnos tener un hijo para que podamos cumplir la promesa de Dios. Entonces tomaron a Agar y dio a luz un niño. Ahora Dios dice, bueno, usted está poniendo a usted mismo y a mí en una situación especial, como Pedro puso a Cristo en una situación difícil y se jactó de que Jesús pagaría impuestos. Jesús dijo que no deberías decir eso, pero ahora porque lo dijiste, Dios, habrá un pez y habrá dinero en su boca. Toma ese dinero y paga tus impuestos y mis impuestos. Abraham y Sara hicieron lo mismo. Ellos pusieron a Dios en un problema. Así que ahora Dios dijo, bueno, Abraham, por tu causa bendeciré a tu hijo Ismael. Le habría bendecido, pero era una bendición elegida dentro del plan divino. Esta bendición vendrá a través de Isaac y debido a esta promesa, Dios está diligentemente difundiendo el evangelio de Jesucristo a los musulmanes. Gracias a Dios ha sido recompensado en todas partes. Estoy 100% de acuerdo contigo que necesitan saber sobre el sábado. El sábado simboliza un descanso celestial en una obra culminada por Dios, sin la necesidad de tareas mundanas como desmalezar. El paganismo y las religiones falsas basan su fe en logros propios. Agar representa los esfuerzos humanos de Abraham por cumplir la promesa divina, mientras que Sara es el emblema de la salvación por fe, mostrando cómo incluso un anciano puede traer vida por voluntad de Dios.
Es por eso que el catolicismo es la religión de los ritos y los sacramentos, las actividades sacramentales, las peregrinaciones y la expiación. Lo mismo ocurre con el Islam, una religión de rituales, obras, cuentas, peregrinaciones y esfuerzos propios. Dios observa a quien se levanta con firmeza y decisión. El sacrificio final es que si entregas tu vida por la causa de Alá, entrarás directamente en el cielo. Es por esto que existe esa religión. Sin embargo, no pertenece a la fe bíblica. No es el mismo Dios. Pienso que quienes enseñan eso están sinceramente confundidos o intencionadamente engañando a otros. Antes de concluir, Shabazz, ¿podrías compartir algo con nuestra audiencia sobre el ministerio que estás llevando a cabo actualmente? Sí, nuestro ministerio, el Ministerio de Advento Lighthouse Ministries y su audiencia pueden vernos en nuestro sitio web adminlighthouse.org. Nuestro ministerio está básicamente hecho a medida para llegar a los musulmanes, especialmente los musulmanes de habla persa. Alrededor de 130 millones de iraníes en el mundo hablan persa. Esto no solo eso, sino más allá de eso. Pero este es nuestro objetivo específico. Dios ha levantado este ministerio y estamos llegando a la gente de una manera que nunca antes lo hemos hecho. Ahora tenemos 20 trabajadores bíblicos a los que apoyamos para vivir en esta zona. Están estableciendo iglesias. Este año vamos a traer alrededor de 25 trabajadores bíblicos más. A finales de 2026 deberíamos tener alrededor de 45 trabajadores bíblicos que trabajan para nuestro ministerio. Dios nos quiera, Dios es el que hizo que esto suceda. Simplemente seguimos sus instrucciones. Señor me bendiga, tenemos buenas personas aquí que apoyan el ministerio. Nuestro sitio web y cuenta de Instagram están creciendo entre los hablantes persa, en el área de la ventana de 1040 y fuera del área de la ventana de 1040. La gente escucha el evangelio, escucha el mensaje y de hecho el marido de uno de nuestros empleados es iraní y está traduciendo el discurso de Walter al persa. Así que Walter ahora habla en persa y es realmente interesante verlo predicar en persa. Así que Dios bendiga este ministerio. Nuestro trabajo está creciendo. Oren por nosotros y continuaremos orando por ustedes. Dios te bendiga. Muchas gracias. Usted, es un honor hablar contigo. Es un honor dialogar contigo hoy. Sé que esto será considerado controvertido por muchos, pero creo que es un deseo sincero de llegar a aquellos que están esencialmente en la oscuridad sobre todos estos temas. Todo ser humano tiene derecho a escuchar el Evangelio y poder responder al Evangelio. Tu misión es muy, muy importante. Dios bendiga su misión porque este es el mensaje de nuestro tiempo para aquellos que usted está tratando de transmitir. Que Dios los bendiga en todo lo que hace. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. Dios te bendiga. Gracias. ¿Deberíamos terminar con una oración a nuestro amoroso Padre Celestial? Analizamos la turbulencia histórica y la sangre derramada a lo largo de los siglos. Esencialmente, enfrentamos una batalla contra el Hijo de Dios y el Señor. Ruego que este discurso de alguna forma pueda guiar a las personas a tomar decisiones apropiadas para estos tiempos de desafío en los que vivimos. Para que usted bendiga el ministerio del sábado y que usted bendiga nuestros esfuerzos para llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo
Gracias al Señor que podemos tener esta discusión, que ellos hagan el trabajo que hemos imaginado, es decir, que oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.